Déjala la placa, porque vamos a ir de lo general a lo particular, si te parece. Ya empezando a contestar esto, ¿no? 62% de las empresas cuentan con una política específica. ¿Está bien? ¿Estamos cortos? Yo creo que es un escenario optimista hablar de un 62% de empresas que hoy cuenten con una política específica de diversidad. Y además el estudio indagó en sentido amplio de diversidad, con lo cual está incluido en los temas de género, pero también otras cuestiones de diversidad que hacen a la inclusión intergeneracional, discapacidad y otros aspectos. Entonces, la verdad que el abordaje es bastante integral, con lo cual es una perspectiva optimista. ¿Crees lo mismo, Poli? Sí, sobre todo porque también tenemos que entender que hay una mirada que empieza a ser bastante más amplia en términos de entender a las personas como una integridad, claro, ¿no? Entonces esa distinción de muchos temas que antes son del ámbito privado. No pasan en la compañía, no nos ocupamos de eso, ya todas las miradas empiezan a ser diferentes y cada vez las compañías tenemos más una mirada desde los derechos humanos. Claro, claro. De hecho, bueno, ya llegaremos, pero el convenio 190 trae específicamente eso. Sí. En el segundo punto, y ya empezamos a debatir acá, a mí me parecía exiguo el porcentaje, pero puse una mirada equivocada. El 40% tiene protocolos de actuación. Sí, a ver, es un porcentaje, teniendo en cuenta que partimos de un 62%, la bajada de los protocolos es algo que lo que hace que se concreten las acciones, claro, ¿no? Es lo que nos da, o sea, podemos tener muy lindas políticas. De la teoría a lo empírico, digamos. Exacto, podemos tener muy buenas políticas, el tema es cómo eso se aplica al interior de la organización. Y eso es un buen número, como bien decimos, es un tema que hoy ya dejó de ser del ámbito de lo privado y la empresa tiene que de alguna manera atender al empleado en toda su integralidad y estos protocolos empiezan a adquirir un nivel de importancia sumamente interesante. Ahora, perdón, ¿no? Que las empresas tengan políticas de diversidad o de inclusión. Yo les pregunto algo, por favor, hagamos el esfuerzo de salir un poco de lo obvio. Ustedes van a decir, sí, el estudio está demostrando que hay políticas. Yo digo, ¿son políticas genuinas que tienen algún efecto concreto en la cotidianidad laboral o es algo parecido al fenómeno, si no me equivoco, se llama greenwashing, que en realidad es como los que proclaman el amor al medio ambiente, pero en rigor no hacen mucho, contaminan y demás? ¿Pasa lo mismo acá con la política de género? Yo creo que como en todo puede pasar que haya un poco, si querés, de diversity washing, vamos a decir. Claro. Puede ser que exista eso. Podemos hablar de lo que conocemos. El estudio no nos va a decir si están haciendo esto o están teniendo estas políticas porque es correcto, pero si lo miramos tal vez de cara a nuestra experiencia en las compañías en las que estamos, yo te diría que si yo no tuviera la convicción de que es real y es verdad, no estaría en la posición que estoy, ¿no? Claro. Entonces sí creo que la convicción y el tener esta política lo que te da es un contexto. Lo que te da es un contexto institucional para decir este tema es importante y es importante no solo en términos de derechos humanos, sino también de negocio. Exacto. Y, sí, o sea, concretamente, ahí es cómo te evalúan tus inversores, la respuesta que tenés que dar a la sociedad. Podés estar discriminado de una decisión financiera, podés no acceder a un beneficio financiero si no tenés una política de equidad. Y no solo eso, digamos, porque tal vez todavía no es que te van a discriminar porque no tengas una política de equidad, pero sí te van a evaluar por si tenés equidad de representación en el directorio, en tu equipo ejecutivo, ¿No da bronca en la que sea por este criterio y no por una convicción? Yo creo que hay una parte que se va volviendo convicción, claro, ¿no? Porque cuando tal vez nosotros, y creo que es lo valioso del informe del IAPG, no tenemos un trazo de los números de la industria y cómo la diversidad puede impactar positivo o negativamente en esto. Ahora, cuando vos vas y mirás todos los indicadores de compañías que vienen transitando este cambio hace más de 10 años, tienen resultados concretos en su mejora de EBITDA, en su mejora de innovación, en su mejora de clima interno, en la mejora de desempeño. Entonces, por lo que sea, miremos los resultados que son índices positivos. Es buen negocio por donde lo mires. Creo que por eso era tan importante tener este dato, para después poder medir. Sí, ahora, entendemos también que hay gradualidades y que hay diferencias y disparidades porque es una industria bastante amplia con sectores específicos que pueden tener algunos indicadores un poco más desarrollados y otro menos, pero la intención de este estudio era un poco esto,
tener la mirada global y empezar a traccionar desde ese lugar, ya sea por convicción, por conveniencia, por necesidad de que la industria se actualice a un desafío de agenda que es una agenda global. Sí. Y como bien hablábamos de tema de mirar esa diversidad como una forma de enriquecer y potenciar el negocio. Y ahora, ¿las políticas que vienen de la casa matriz, de una empresa internacional, son rápidamente trasladadas a la realidad local? Depende el contexto, ¿no? Muchas veces estas políticas por ahí responden a otros contextos, fueron diseñadas, entonces muchas de las empresas lo que tratan de hacer es adaptarlas al contexto local, teniendo en cuenta que las realidades a veces no son las mismas, pero hay un trabajo de articulación y de bajada de esas políticas a nivel local que, bueno, nosotros el estudio fue al recorte a nivel nacional. Más allá de que haya empresas que tienen sus desarrollos a nivel global, lo que buscamos es, bueno, en el contexto, en el territorio nacional, cómo se están desempeñando esas compañías hoy en estos temas. Sí. El trabajo habla de un 57% de tráiler o dormitorios por género. Eso me hizo pensar en el trabajo de campo, ¿no? Donde hay hombres y mujeres. ¿En esto también hay algún cambio de pauta en la tarea de campo? Así como hay baños inclusivos, eso se generalizó, es común en la propuesta gastronómica. Bueno, ¿hay algún cambio en las tareas de campo, en los lugares donde se hace la tarea de campo de la industria, para diferenciar o unificar espacios de hombres y mujeres? Por ahí creo que es bastante tan variado como la cantidad de compañías que le integramos, ¿no? No me parece que estemos hoy en una instancia donde vos digas hay un estándar industria. Entonces va a depender un poquito del nivel de avance de cada compañía. Estos datos son los que nos pueden ayudar a traccionar estándares para la industria, que es lo que va a hacer más sustentable la inclusión de mujeres, ¿no? En la medida que más que más compañías tenemos en cuenta infraestructura, desarrollo, distintos talentos, formaciones, lo empezamos a recibir y a promover, que la industria sea receptiva a las mujeres, va a ser sustentable. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las licencias por maternidad y en tal caso, existen salas de lactancia una vez que la mujer vuelve al trabajo? Sí, o sea, hay muchas empresas, de hecho está relevado en el estudio, se hizo un relevamiento. Esto está, como decíamos al principio, o sea, como la industria es tan diversa, la cadena es tan amplia, tenemos sectores que tienen más desarrollado estos temas y otras que están en proceso evolutivo hacia ese desarrollo. Pero sí está el tema de las licencias, los beneficios adicionales por el tema del cuidado, que ahí también lo que tratamos de ver es que no termine siendo un sesgo negativo, digamos. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos el tema de las licencias hacia la mujer, como por ejemplo maternidad, el tema de el día libre por jornada institucional, bueno, esto termina recayendo siempre sobre la mujer, como que la mujer tiene asignado por naturaleza en las cuestiones de cuidado. Entonces, lo que tenemos que ver ahí también es cómo entramos a jugar en equiparar entre los géneros y empezar a estas tareas de cuidado que tradicionalmente eran de las mujeres o son una carga a la hora del desarrollo laboral, empiezan a ser compartidas con el hombre. Claro, como es una manera de promover, digamos, se promueve el cambio cultural, creo que se promueve a partir de decisiones o de acciones concretas, como por ejemplo eso, ¿no? Reconociéndole al hombre también la responsabilidad del cuidado. Y también, Gladys, a través del aprendizaje, la docencia, les pregunto, ¿no? ¿Hay capacitación al personal respecto del tema de violencia laboral? Sí, a ver, hay como siempre pongo entre paréntesis, es relativo porque no todas las empresas lo tienen desarrollado, pero a nivel industria, denominador común o como increscendo, denominador ¿no? común sí, porque como decimos siempre, esto tiene que ver con un cambio cultural. Claro. Entonces hay que empezar a hablar del tema, instalarlo dentro de la organización, desnaturalizar ciertas cuestiones que están como muy instaladas, y eso implica digamos, dejar sesgos de lado, dejar ciertas prácticas de lado, y eso acompañado de una política que formaliza el ámbito, da contexto y habilita desde una mirada, una decisión a nivel corporativo, también fortalece. Sí. Y no solo eso, sino también que existan canales de denuncia. Exactamente. Sí, bueno, eso es fundamental. Claro. Eso es fundamental. Y existe, este es un punto que me parece central. ¿Hay algún, ya sé, me van a decir, pero nosotros, cada empresa tiene su propia política, pero hablo como cuestión general? ¿Hay formas de denunciar o ustedes tienen idea de que se formulen denuncias por violencia?
por acoso, por discriminación? Sí, bueno, un poco volviendo al 40% que hablábamos de los protocolos, hay distintas empresas que aplican estas líneas de denuncia, que pueden ser denuncias anónimas, todo depende de quién denuncia y qué quiere denunciar y cómo quiere hacerlo. Claro. En algunos casos existen comités de atención de estos casos que son y cuentan con a veces con un actor externo que es el que canaliza esa denuncia, cosa de garantizar la transparencia, el proceso y el acompañamiento posterior que se haga a la persona que denuncia. Complementando un poquito eso, es cuando vos empezás a mirar esto que decíamos, empiezan a integrar la diversidad. Las compañías vienen integrando desde una mirada de sustentabilidad también todo un despliegue de cómo tratan desde el punto de vista de compliance su labor, su operación, su día a día. Entonces, sí, cada vez esto tiene más implicancias si vos no tenés una línea de denuncias, si no hay acciones concretas en relación a esas denuncias, ¿no? Bueno, yo denuncio, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo tiene una acción? Y obviamente tendrá diferentes acciones dependiendo de la situación que estás denunciando. Sí. ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, en una empresa cupo para 5 lugares para ocupar, se presentan 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres, y da que los 5 hombres son los más capacitados? O viceversa, que las 5 mujeres son las más capacitadas. Si vienen 5 mujeres más capacitadas es una bendición, porque empezamos a cambiar los números. Claro. Eso sería genial. Ya estamos en otra instancia. Ay, perdón, eso es como poner en duda el talento femenino. No, digo, si vienen 5 mujeres y las 5 son las mejores, es genial porque nos ayuda a cambiar. No, digo, no sería una mala noticia. Pero ¿no? entienden, ¿no? Es un poco como ponerme el abogado del diablo y decir cuál es el criterio para dar esos 5 lugares a la gente más capacitada. Bueno, eso entiendo yo que tiene que ver con las políticas de reclutamiento que tengan las empresas. Y ahí se tiene que trabajar mucho con las áreas de recursos humanos en ir identificando los talentos más allá del género, ¿no? Entonces, este tema de los cupos puede facilitar o puede complejizar la situación. Entonces, claro, porque pone, las 5 mujeres son las más capacitadas, pero alguien podría decir, ¿no puede terminar esto 5-0? No necesariamente, tiene que ver con una política y cuál es la política de reclutamiento de esa empresa y cuáles son los criterios que se utilizan. ¿En qué nivel de la industria se concentran mayoritariamente las mujeres? ¿En qué estructura? En general vas a tener más mujeres en todas las áreas que son transversales. Claro. Recursos humanos, comunicación, todas las áreas que son más staff. Después vas a tener una pérdida de participación cuando vas a las áreas más operativas y también una pérdida cuando vas a las posiciones todavía más jerárquicas, ¿no? O sea, esos serían... Temas salarios, preguntamos en el programa anterior, tema de los sueldos, está bien, no vamos a decir cuánto gana cada uno, pero ¿se está equiparando? Difícil decirte industria se está equiparando. Cuando uno mide brecha salarial, generalmente, viste que la división que haces es cuál es la masa salarial de los varones, cuál es la masa salarial de las mujeres, y eso es lo que te da la brecha. Con lo cual, en esta distancia tan enorme de participación, la brecha no va a dar bien. Cuando vas específicamente a puesto a puesto, yo creo que en general ahí hay una tendencia a equiparar y aparte hay una mirada de que no debería ser un tema. Claro. No debería. Bueno, afortunadamente esto está pasando en el deporte, en muchas industrias, pero da la sensación que en este caso en particular todavía se está muy atrasado en ese sentido. Sí, a ver, nosotros justo en este informe no lo indagamos en profundidad, pero quizás sea un tema para poder profundizar más adelante. Lo que no podemos es aseverar algo que no tenemos que no lo midieron. Pero, a ver, y respecto a eso, ¿cada cuánto tiempo, a partir de este muy buen informe que realizaron, el IAPG va a repetir? Digo, si se lo han propuesto, ¿no? Para ver si hay crecimiento, si hay evolución, involución. Bueno, eso justo lo estuvimos conversando, como dijimos, bueno, este informe salió hace poquito, muy poco tiempo. Lo que estamos ahora es primero socializando, tratando de instalar, porque esto es la primera fotografía que tenemos como industria. Y entendemos que no es un informe que se haga todos los años porque no tiene mucho sentido hacer algo porque todos estos procesos culturales demandan tiempo. Entonces estamos pensando en 2, 3 años. Todo esto depende de cómo avancemos como comisión, primero como desafío y después obviamente cada cierto tiempo ir
ir midiendo y estableciendo una fotografía nueva de si evolucionamos o no y por dónde tenemos que ajustar algunas cuestiones, ¿no? Este tema de medir para mejorar. Perdón, me permiten, si quieren, no sé si es una pregunta irreverente, pero pero tengo Estamos curiosidad. acostumbrados a tu irreverencia. Dale. No, Dale. estoy imaginando, e insisto yo en la situación de trabajo de campo. ¿Ustedes qué creen? Y ahora voy a ustedes, a las profesionales, a las mujeres, ¿qué creen que puede ser mejor y más conveniente? Una conducta de disciplina, fuera del horario de trabajo, de disciplina severa y de diferenciación de espacios para los hombres y las mujeres, o algo más laxo que propicie el encuentro y la diversión. Yo voy a hablar no por mí, porque no estuve nunca en el campo, pero en mi experiencia de ir recorriendo muchas locaciones de YPF, donde se fueron incorporando mujeres en áreas donde no había mujeres, varios varones lo que me compartieron es que al principio hay una cierta resistencia de cómo las tratamos, cómo hacemos, ahora cómo nos vamos a comportar, y que pasado el tiempo notaron que mejoraba cómo se trataban entre todos. O sea, la incorporación de estas mujeres, cualquier cuestión diversa, hacía que el trato mejorara entre todos. Así que me parece, mi opinión, si tomo esas experiencias, es que creo que socializar un poco más Y sí, a mí no me lo cabe naturaliza. duda. A ver, hay cuestiones extemporáneas que hasta los propios establecimientos educativos han adaptado, porque que haya, perdón los que siguen siendo así, pero me parece que es mejor que haya colegio mixto, a que haya a lo mejor colegio solo de mujeres o solo de varones, que pertenece a lo mejor a tradiciones que uno puede respetar, pero a lo mejor no compartir, ¿no? Sí, o han cambiado o han evolucionado la sociedad como tal y que hoy demanda que esos espacios por ahí sean mixtos. Exacto. Esto que hablamos de la diversidad como contribución a la creatividad, al poder construir algo, soluciones mucho más dinámicas, mucho más enriquecedoras, que si lo pensamos en términos de un género por un lado y otro género por el otro, ¿no? Claro. Sí, de alguna manera es seguir sosteniendo el estereotipo, ¿no? Exacto. O sea, Tal cuando cual. me parece que en la convivencia hay un montón de cosas que se naturalizan solas. Sí. O sea, en la medida que vos tenés una distribución más equitativa, esas cosas van a tender a tomar un cauce más natural. Fluyen. Claro. Fluyen. Claro. ¿Y cómo se hace para retener talentos? Fundamentalmente en esta Argentina que hoy, no digo que es expulsiva, pero donde hay muchos jóvenes, muchos trabajadores que no encuentran, si se quiere, desde lo remunerativo, vamos a poner ese criterio, lo que aspiran. Eso se lo tendríamos que preguntar a las áreas de recursos humanos, pero yo creo que una de las cuestiones es el tema de la diversidad. Es una cuestión que aparece, este tema de generar espacios donde hoy las nuevas generaciones demandan espacios más mixtos, más creativos, con ciertas otras cuestiones que tienen que ver con flexibilidades. Atravesamos una pandemia, hoy volvemos al tema de el teletrabajo o no, el híbrido, bueno, un montón de cuestiones que no son solo la diversidad, sino que tienen que ver más con, bueno, espacios de trabajo mucho más amigables y más relacionados con lo que te pasa a vos como persona más que como empleado, ¿no? Claro, Una claro, cuestión claro. que tiene que ver con la integralidad del ser humano.